Muchos de nosotros pudiéramos decir que cuando el profeta habló acerca del conocimiento, era porque el pueblo de Israel no tenía conocimiento, ¿no? Realmente cuando nosotros miramos el profeta de una manera indirecta, de una manera irónica, diríamos nosotros, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No, el pueblo de Israel tenía conocimiento. Recordemos por un momento que los judíos a la edad de 12 años son considerados adultos dentro de su cultura y a la edad de 12 años ellos ya tienen que conocer la ley de su Dios. O sea que los judíos a una temprana edad tienen el conocimiento de lo que es la palabra de Dios. En este caso, para ellos, la ley. Ahora, ¿por qué el profeta les dice que perecieron porque les faltó conocimiento? ¿Sabe por qué? Porque el conocimiento sin práctica no es conocimiento. Ellos conocían ampliamente la ley de su Dios, pero la desconocían en la práctica. La conocían en el intelecto, pero la desconocían en la práctica. Eso es lo que sucede hoy en día, ¿cierto? Donde muchos hombres y mujeres conocen abiertamente la palabra de Dios en el intelecto, pero la desconocen y la podemos desconocer en la práctica. Entonces, qué importante. Seguimos adelante en este mes de octubre compartiendo temáticas acerca de la palabra de Dios. Hoy tendremos como título la Biblia y su traducción. Qué importante es conocer. Recuerde que venimos estudiando cómo llegó la Biblia a nuestras manos, ¿sí? Veníamos hablando con anterioridad, la semana anterior, de que la Biblia aproximadamente fue escrita por 39 a 40 hombres, cada uno de ellos diferente, en diferentes culturas, en diferentes regiones, geografías, bajo diferentes idiomas, ¿sí? Y es importante que usted conozca la Biblia para que nosotros podamos, a la hora de nosotros interpretar la palabra de Dios, pues podamos hacerlo con propiedad. No interpretemos la Biblia, hermano, a la loca, como dicen por ahí, ¿no? Sino que lo podamos hacer con sensatez, que lo podamos hacer con propiedad. Entonces, una de las cosas que tenemos que conocer es que la Biblia duró aproximadamente un promedio de 1500 a 1600 años, ¿sí? Que nosotros pudiéramos tener la palabra de Dios. La recopilación de todos los escritos, hermano, que se dieron, duró aproximadamente un promedio entre 1500 a 1600 años. Es importante que usted tenga en cuenta esa información. Muchos la conocen, otros la pueden desconocer. 1500 a 1600 años duró la recopilación de lo que hoy en día nosotros conocemos es la palabra de Dios. Por eso, hermano, cuando usted aprende a conocer de dónde vino la Biblia, a conocer su recopilación, su traducción, usted y yo tenemos que amar la palabra de Dios. Hubieron hombres que entregaron su vida, que murieron quemados en la hoguera, como Martín Lutero, que fue quemado en la hoguera por la Reforma Protestante en el año de 1517, la Reforma Protestante. Eso es lo que celebramos la iglesia cristiana en el mes de octubre, la Reforma Protestante, donde Martín Lutero, un hombre de Dios, un monje que se encontraba allí en Württemberg, Alemania, un hombre que decidió ir en contra de lo natural, ir en contra de lo que establecía el clero, y el hombre, hermano, sacó sus 95 tesis y las plasmó allí en aquella catedral donde él era monje en Alemania, Württemberg, ¿sí? Y allí, hermano, eso le trajo a Martín Lutero la muerte. La muerte, ¿por qué? Por decir la verdad, por predicar la verdad, por enseñar la verdad. Martín Lutero fue quemado en la hoguera, para los que no sabían.
¿cierto? Y Martín Lutero, en aquel tiempo, los príncipes, los gobernantes y el clero le dijo: si usted se retrata de lo que ha escrito, si usted dice que se equivocó, si usted se retrata de lo que ha escrito y de lo que ha dicho, nosotros le vamos a preservar la vida. Y un hombre de Dios, hermano, un hombre de Dios plantado, parado en el camino, que no estuvo dispuesto a dar un solo pie atrás y murió por la verdad. Martín Lutero murió defendiendo, haciendo apología a la palabra de Dios, diciendo: ¿cómo he de negar la verdad para aceptar la mentira? No. Y eso es algo que hoy en día necesitamos, hermanos. La iglesia necesita amar la verdad de la palabra de Dios. No la verdad que los hombres tratan de infundirnos, no la verdad que el hombre trata de enseñarnos, porque hoy en día hay muchas verdades expresadas por muchos hombres, pero que cuando vamos a la luz de la palabra, esas verdades se convierten en mentiras. Por eso usted tiene que fundamentarse no en lo que dice el pastor de la iglesia, no en lo que dice el líder de la iglesia. Usted y yo tenemos que fundamentar nuestra fe en lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios, amigo, lo dice, usted lo cree. Si la palabra de Dios no lo dice, usted no tiene por qué creerlo, no está en obligación de creerlo. Crea lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? Qué importante. Les decía que la Biblia fue escrita aproximadamente, duró un promedio de 1500 a 1600 años su recopilación, ¿sí? Y fue escrita, hermano, en 3 idiomas específicos: griego, arameo y hebreo. Pero en su inicio fue escrita primeramente en hebreo, estoy un poquito ahí, discúlpeme, en hebreo. La Biblia fue escrita, su idioma original es el hebreo. Luego se tradujo al griego, ¿sí? La Biblia se tradujo luego al griego. O sea, la Biblia ha tenido un proceso, amados amigos y hermanos. La Biblia no llegó imprenta, no. Hoy en día nosotros gozamos con la Biblia imprenta, pero la Biblia no llegó imprenta, queridos amigos y hermanos, ¿no? La Biblia llegó, sí, en pergaminos y papiros, ¿sí? Entonces es importante que usted conozca esto, porque a veces no le damos el valor significativo a la palabra de Dios. Y la Biblia fue escrita en el hebreo y después fue traducida. El Antiguo Testamento en primera instancia fue traducido al griego. Primero fue escrito en hebreo y después traducido al griego, que es lo que conocemos nosotros dentro de la historia como la Septuaginta. La Septuaginta, ¿sí? Es muy importante que usted y yo conozcamos esos términos, la Septuaginta. ¿Y qué es la Septuaginta, pastor? La Septuaginta, se dice en la historia que un rey extranjero llamado Ptolomeo, ¿cierto? De la cultura ptolomea, rey griego, estableció, para dar veracidad si la Biblia realmente era veraz y era realmente de confianza, este rey de la cultura ptolomea, este hombre estableció que 70 hombres, escúcheme muy bien, 70 hombres que fueran judíos, se fueran establecidos en 70 lugares diferentes, ¿sí? Y estos 70 hombres puestos en 70 lugares diferentes tenían la obligación de traducir la Biblia del hebreo al griego. Y entonces, ¿cómo esta dinastía ptolomea iba a poder dar reconocimiento de que la Biblia era un libro veraz y era un libro de alta confiabilidad? Cuando este hombre, que era el rey Ptolomeo, mandó a estos 70 judíos, escribas, que fueran allí a traducir la Biblia del hebreo al griego, cuando comenzaron a examinar los escritos, y cómo el rey tuvo confianza de que realmente la Biblia
es un libro confiable y es la palabra de Dios. Porque cuando el rey comenzó a examinar los escritos, todas las traducciones, 70 hombres en diferentes lugares, coincidían el uno con el otro. O sea, no habían errores de ninguna índole. Todos coincidían en su traducción. Por eso, hermanos y amigos, de ahí viene el término la Septuaginta, ¿cierto? Que fue la traducción de la Biblia del hebreo al griego. Esa fue su primera traducción. Entonces, sus originales, se dice que algunas partituras de la Biblia también fueron escritas en arameo y latín. El Nuevo Testamento fue escrito en su totalidad en el griego. Entonces, ahí les dejo esa información para que usted, cuando llegue el momento de hacer apología, o cuando alguien le diga a usted que la Biblia es un libro del común y del corriente, usted pueda hablar con propiedad de que la Biblia es un libro que ha trascendido a lo largo y amplio de la historia, que es un libro que ha sido procesado, que es un libro que se ha hallado veraz a lo largo y amplio de la historia de la humanidad. La Biblia no es un libro, hermano, de falacias ni de cuentos de hadas. La Biblia es la palabra de Dios escrita para sus hijos y para su pueblo Israel. Entonces, es muy importante tener eso en consideración. Vaya a Colosenses capítulo 4, versículo 14, ¿sí? Y ahí encontramos, hermanos preciosos de Dios, cómo la palabra del Señor dice, hablando de uno de los traductores de la Biblia, uno de los escritores también de la Biblia, nos dice en Lucas capítulo 4, versículo 14, y os saluda Lucas, el médico amado, y Demas, ¿cierto? Saludad a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfa y a la iglesia que está en su casa. Recordemos que miramos esta semana que la Biblia fue escrita por diferentes personajes, ¿cierto? Entre ellos historiadores. Lucas, a base de ser un gran historiador, a base de ser un gran filósofo y ser un gran evangelista, recordemos que Lucas era médico, era un profesional médico y él también participó en este precioso privilegio de traducir o de escribir lo que hoy en día nosotros conocemos como la palabra de Dios. Vaya allí a la palabra de Dios, al segundo libro de Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Hablando de que la Biblia fue escrita en papiros y pergaminos, recordemos eso que es muy importante. La Biblia no llegó a nosotros imprenta y eso es algo que la iglesia necesita conocer. Hay cristianos que desconocen que la Biblia, creen que la Biblia llegó así ya, y vino ya listica y fresquita y calientita para que nosotros la pudiéramos leer. No, la Biblia ha tenido un proceso a lo largo y amplio de la historia. A lo largo y amplio de la historia. Allí, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 13, Pablo le escribe a Timoteo y dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Pablo le sugiere a Timoteo que traiga los escritos que él tiene y que por situaciones dejó allí en aquel lugar, y dentro de eso que había dejado unos escritos en pergamino. Recuerden entonces que, mis amados preciosos de Dios, que la Biblia en primera instancia fue escrita en pergaminos. Y pastor, ¿qué eran los pergaminos? Los pergaminos eran pieles procesadas, eran pieles de animales que eran procesadas para luego de ser procesadas, colocadas al sol y pasar por ese proceso que exigía, o la demanda que exigía, luego se convertían como en un papel especial para ellos escribir, y esos pergaminos ellos lo enrollaban y lo guardaban. Esos fueron los hallazgos que luego a través de la historia
fueron encontrados y fueron hallados en diferentes lugares. Sí, fueron encontrados estos pergaminos. Por ejemplo, se dice que un joven pastor de ovejas allá en la cueva de Qumran encontró aproximadamente 400 rollos de pergamino escritos. Sí, ahí encontró 400 rollos que tenían escritos de la palabra de Dios. Un joven que allí en el mar Mediterráneo, en una de las cuevas, se llama, o se conoce en la historia, la cueva de Qumran, encontró allí en ese lugar, encontró 400 rollos de pergamino. Ya les dije que es el pergamino. Entonces, allí encontró 400 rollos de pergamino, y dentro de esos rollos de pergamino habían escritos de la palabra de Dios. Por eso estamos hablando de lo que es la recopilación de la Biblia y su traducción. La recopilación de la Biblia y su traducción. La Biblia es un libro, hermano, que ha pasado por muchos procesos. Inclusive hay gobiernos que la han tratado de eliminar. En este momento en China, si ustedes no saben, en China prohibieron leer la Biblia. En China nadie puede tener la Biblia. Nadie puede tener la Biblia, porque tener la Biblia en China es un delito. Es un delito, hermanos, que una persona que esté dentro de esta cultura, dentro de este país, lea la Biblia. Por eso a mí me inquieta mucho ver hoy en día cómo hombres y mujeres cristianos hemos perdido el amor por la palabra de Dios. Hemos perdido el amor por la palabra de Dios. Hoy muchos cristianos tienen la Biblia y la mantienen allá en la casa. La mantienen de adorno en un atril, llena de polvo y de mugre. Las hormigas han hecho un nido y las cucarachas también, porque muchas veces no sacamos el tiempo para leer la palabra de Dios, para leer ese libro sagrado, para leer, amados amigos, la palabra del Señor, porque no le damos el valor, porque no le damos, hermano, la entereza que esto demanda, no le damos realmente el sentido de identidad y de pertenencia a la palabra de Dios. Los chinos quisieran tener la Biblia y poderla leer con libertad, y ellos anhelan tenerla y no la pueden tener, anhelan leerla y no la pueden leer. Pero se dice en la historia que Dios siempre es bueno y maravilloso y siempre les permite a ellos. ¿Sabe qué hacen ellos? Muchos de ellos llegan a la cárcel porque han tenido la Biblia en las manos, y de una manera u otra Dios permite que ellos tengan la palabra de Dios, y dice que una sola hojita tienen, y el uno se la pasa al uno y el otro se la pasa al otro, y el que la tiene por una semana. Por ejemplo, el capítulo 1 de Lucas, por ejemplo, y tiene el capítulo 1 de Lucas y lo tiene por una semana, y se lo entrega a otro, y entonces el otro le entrega el capítulo 2 a y así, hermano, porque no pueden tener la Biblia completa. Y en algunos casos se dice en la historia que en China a muchos hombres y mujeres, en medio de la persecución del gobierno, les ha tocado tomar estas hojas de la Biblia y les ha tocado comérselas, masticarlas, porque se han visto prácticamente ya listos para que los atrapen leyendo la palabra de Dios. Entonces ya miramos cómo fue que llegó la Biblia a nosotros, ¿cierto? Ahora, ellos, los traductores de la Biblia, hermano, pasaban largas horas, escúcheme muy bien, largas horas orando para luego hacer la traducción de este libro sagrado. No era que ellos se ponían ahí a escribir, hermano, lo primero que les llegaba a la mente, no. Ellos pasaban largas horas orando, y se dice en la historia, esto no lo va a encontrar usted aquí en la Biblia, algunas de las cosas que les he mencionado usted no las va a encontrar en la Biblia, para que no las busque y no diga: el pastor nos dijo mentiras, porque yo busqué en la Biblia y la Biblia no habla de ninguna cueva de Qumran, la Biblia no habla de ningunos 400 rollos, la Biblia no habla de eso. No, hermano, eso es historia. Eso se llama historia eclesiástica o historia de la Biblia, como usted lo quiera mirar. Entonces, en la historia, cuando hacemos historia, encontramos que en la historia eclesiástica, que es la historia de la iglesia en el tiempo, encontramos estas verdades escondidas
que hoy podemos compartir. Entonces, se dice en la historia que aquellos hombres que traducían la Biblia, cuando llegaban al nombre de Dios, el nombre de Dios, porque quiero decirles claramente, y aquí terminamos en esta mañana, el nombre de Dios en el Antiguo Testamento era, hermano, tan sagrado, que ellos inclusive se dice en la historia que cuando llegaban al nombre de Dios en los escritos, dejaban esa parte en blanco, porque les daba temor escribir el nombre de Dios, porque para ellos era sagrado el nombre de Dios. Y lo digo con propiedad, porque hoy en día, hermano, hemos perdido el temor y el respeto al nombre de Dios. Ellos cuando llegaban dentro de la traducción al nombre de Dios, ellos no lo escribían, porque les daba temor inclusive pronunciarlo y escribirlo, porque había una reverencia al nombre de Dios. Hoy muchos hombres y mujeres toman y podemos tomar el nombre de Dios de una manera, hermano, no con reverencia, y se utiliza hasta para mentir en nuestras culturas. Hay gente que pone a Dios como testigo de un engaño, ponemos a Dios como testigo de una mentira, ponemos a Dios como testigo de algo que no fue, y decimos: Dios es testigo, Dios me sabe que yo estoy diciendo la verdad, y Dios desde el cielo dice: mentiroso, usted me pone como testigo a mí de una mentira. Y es lo que, ¿por qué? Porque hemos perdido el respeto por las cosas sagradas. Hemos perdido el respeto por la palabra de Dios, hemos perdido el respeto a lo largo y amplio de la historia, hemos venido perdiendo el respeto por el nombre de Dios. Pero los traductores de la Biblia, cuando llegaban a estos escritos, de ahí sucedió y conocemos en la historia lo que llamamos el tetragramatón. No sé si nuestra secretaria está en esta mañana ahí y nos lo puede escribir. Tetragramatón. Pastor, ¿qué es el tetragramatón? ¿Qué idioma es ese? A ver, el tetragramatón, cuando la Biblia fue escrita, en la cultura judía no existían las vocales, solamente existían las consonantes, ¿cierto? Y el nombre de Dios estaba solamente escrito en consonantes. Entonces, no existían las vocales. Por eso la palabra Jehová es una conjugación de las vocales con las consonantes, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicieron los traductores de la Biblia? Para poder traducir el nombre de Dios de una manera que se pudiera hablar y se pudiera escribir, le colocaron vocales a las consonantes, ¿cierto? Entonces estaba la J, la H y la V, entonces pusieron Jehová, ¿sí? Entonces se conoce, ahí dentro de la traducción se conoce como Jehová, que significa el que es, el que fue y el que será. Eso significa el nombre de Jehová. Luego, otras traducciones a lo largo y amplio de las traducciones, ¿cierto? Por ejemplo, como la Reina Valera, allí Reina de Valera y Casidoro de Reina, en su traducción ya comienzan a traducir como Jehová, pero la Biblia Dios habla hoy se traduce como Dios. Entonces ya los traductores comienzan a traducir el nombre de Dios de una manera diferente. Ya no es Jehová, en otras Biblias lo llaman el Señor, y en otras Biblias dicen simplemente la palabra Dios, refiriéndose a ese mismo único y verdadero Dios que en el tetragramatón simplemente se pronunciaban en el hebreo las consonantes, pero que luego le colocamos las vocales y se traduce Jehová. Entonces, es muy importante, mis amados hermanos, que usted y yo podamos conocer estas grandes verdades de la palabra de Dios.